La lección de esta semana, instruyendo a los discípulos, parte 2. Y el versículo, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El foco de este resumen, experimentando el reino de Dios. ¿Cuál es el plan divino para un matrimonio cristiano? Que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el ideal. Por lo que el divorcio no es la solución ideal para los problemas matrimoniales. Veamos lo que dice Marcos 10, 2 al 12. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que en estas situaciones de diferencias, Romanos 12:2 nos da una sugerencia importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El comentario bíblico adventista dice, lo que los discípulos olvidaron y que también olvidan los cristianos hoy es que Cristo ofrece otra solución para el desacuerdo matrimonial. Según la fórmula de Cristo, cuando los caracteres y las personalidades no congenian, la solución está en cambiar el carácter, el corazón y la vida, y no cambiar de cónyuge. ¿Cómo espera Cristo que recibamos el reino de Dios? Con la sencilla confianza y la amante obediencia de un niño, sin dudar de Cristo ni desobedecerle. Marcos 10, 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y Mateo 18, 1 al 4 agrega a este pensamiento. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. El comentario bíblico adventista,
Jesús presenta a un niño como un modelo que deben seguir los adultos. La sencilla confianza y la amante obediencia de un niño representan rasgos de carácter de gran valor en el reino de los cielos. Jesús habla de niños, literalmente de niñitos, los que, de los malos ejemplos que dan los adultos, no han aprendido los pecados de la duda y la desobediencia. ¿Discrimina Cristo en su llamado a entrar en el reino de Dios? No, Cristo no discrimina, sino que llama tanto a ricos como a pobres a entrar en el reino de Dios, invitando a los ricos a cambiar sus prioridades terrenales por las del cielo. Veamos como dice Marcos 10, 17 al 25. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El material para el maestro dice: lo importante aquí es que el reino de Dios ocupe en el corazón humano el lugar más elevado, por encima de la lealtad a cualquier reino terrenal. Por lo tanto, Jesús subraya el señorío de Dios sobre nuestra vida. Cuando el Señor reina en ella, lo hace sobre nuestras posesiones. Si eso no ocurre, nos hemos apartado del reino de Dios. ¿Qué implica nuestra ciudadanía en el reino de Dios? Implica una vida de servicio y sacrificio, no una de dominios sobre los demás, esforzándonos por imitar a Jesús. Marcos 10, 37 al 45, ellos le dijeron a Jesús: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? O sea, del vaso del sufrimiento. ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El bautismo de muerte y sepultura. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. O sea, iban a tener sufrimiento. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. También tendrían que morir.
pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. La lección del miércoles dice: Jesús les pregunta a Santiago y a Juan si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, mientras que su bautismo será su muerte y sepultura. La aplicación personal de hoy: ¿quieres tener la ciudadanía del reino de Dios esforzándote por imitar a Cristo? Amén. Amén.